Bueno, y estamos con Marcos Buscaglia. El tema es la inflación, el último número de inflación y la reacción que ha tenido el Banco Central para encarar ese problema, que es una suba muy abrupta, muy empinada de la tasa de interés, que ha desatado debate fuera y dentro del gobierno. Y dentro de la profesión, ¿qué tal? Y dentro de la profesión, que debaten siempre, ahí es más fácil. Siempre. Sí. Bueno, pasó eso, vino la inflación alta en marzo, se espera una inflación alta también en abril, y básicamente el Banco Central subió las tasas de interés 150 puntos básicos, están 26, 25, y se genera este debate. La pregunta es, dentro del esquema que tiene el Banco Central, ¿es adecuado hacer lo que hizo o no es adecuado? Y mi respuesta es, dentro de la lógica del Banco Central, es adecuado. Cuando yo miro otros bancos centrales de la región que hacen lo que se llama inflation targeting o metas de inflación, como Chile, cuando tienen las expectativas de inflación desancladas, suben la tasa de interés. Entonces el Banco Central dice, la tasa de inflación tiene que estar entre el 2 y el 17%. Y el mercado le responde, los economistas en la encuesta del Banco Central responden, no, va a ser 21. Sí. Y el año que viene tiene que estar entre el 8 y el 12. Y los economistas le dicen, no, va a estar entre el 15. La reacción natural es subir tasa de interés. La pregunta es, ¿por qué lo hace ahora? Y la pregunta más profunda, diría yo, si la estrategia está bien pensada. O sea, ¿sí? El punto Carlos, es que bajar este tipo de inflaciones, y ahí es una diferencia con Sturzenegger y la gente del Banco Central, bajar estas inflaciones que hemos tenido, como pensás, estuvo entre el 15 y el 40% por 10 años, se llaman inflaciones moderadas. El que la llamó inflación moderada fue Rudy Dormusch, profesor de Sturzenegger, en un paper famoso del año 91, con Stan Fischer, que es el número 2 hoy de la Reserva Federal. Estas inflaciones entre 15 y 30%, decían ellos en ese momento, por periodos prolongados, son muy difíciles de bajar, muy costoso, ¿sí? A diferencia de las altas inflaciones, que cuando uno las baja son muy expansivas. ¿Por qué? Es muy importante entender por qué la diferencia. Pensemos el sistema de precios como un tablero, el sistema de precios, es que le dice a la demanda y a la oferta para dónde dirigirse, ¿sí? Cuando vos tenés una inflación altísima, 200%, 1000%, como teníamos acá, el sistema del tablero de precios se vuelve loco. Se enloquece. Entonces, la actividad económica se hace insostenible en ese contexto. Entonces, cuando vos bajás la inflación, como hizo el Plan Austral o como hizo Cavallo con la convertibilidad, es muy expansivo porque vuelve a la normalidad, el tablero vuelve a tener sentido. Otra cosa rebota enseguida la economía. Rebota enseguida la economía. Otra cosa muy distinta, analizaban Dornbusch y Fischer, es bajar las inflaciones moderadas, que son nuevamente, ellos definieron entre 15 y 30, pensemos así, en 2 dígitos bajos, por un periodo muy prolongado. ¿Por qué es costoso? Porque se generan mecanismos de inercia en la fijación de precios. Te voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Llego el año pasado, como sabés, sí. Voy a alquilar oficina y me dicen 15% de indexación semestral. Y yo le digo, mirá, yo soy economista, por el primer año está bien, pero el segundo la inflación va a bajar, te digo, yo soy economista, me mando la parte, le digo, soy amigo de Federico Sturzenegger, es un capo, te va a bajar la inflación. Y me dicen, maestro, ¿querés la oficina? Firma acá. Entonces yo tengo 15% de indexación en mi contrato. Esto es lo que pasa en las economías que tienen una inflación estable, no estable, pero digo, en esos rangos por un periodo prolongado. ¿No leyó el paper de Dornbusch? No creo que no lo haya leído, claramente lo ha leído, pero básicamente la estrategia de ellos es ir muy rápido a bajar la inflación. La experiencia internacional te muestra, Carlos, que no hay ningún país que lo haya hecho tan rápido y en las condiciones actuales que tiene la Argentina. Entonces, no es que no la pueda bajar. Hay mucha gente que dice, Sturzenegger no puede bajar la inflación al 17%. Yo no creo eso. Yo creo que la puede bajar. El tema es el costo. ¿Cuál es el costo? Si vos subís la tasa de interés, como hizo ayer, tenés pensemos, dos impactos en la economía. Impacto número uno es, se reducen los agregados monetarios, los depósitos, los créditos, entonces la demanda crece menos, ¿sí? Entonces, al crecer menos la demanda, baja la inflación. Ese es el primer mecanismo de transmisión. Este mecanismo de transmisión en la Argentina es chiquitito porque el crédito es muy bajo. Pensemos, es 15% del PIB contra 70 de Chile, por ejemplo, 70-80 de Chile. Pero es un mecanismo. El crédito se debería desacelerar.
El segundo mecanismo, el más importante en la Argentina, es el tipo de cambio. Vos subís la tasa de interés y todo el mundo, hasta tu abuela, está haciendo el carry trade, el famoso carry trade, que es traigo los dólares, lo pongo a tasa y cuando termino, bueno, vuelvo a comprar dólares. ¿Sí? Entonces, ese mecanismo de apreciación cambiaria es lo que hace que todos los bienes que uno puede importar o exportar desaceleren su precio. ¿Cuál es el problema de hacer este esquema que tiene la Argentina, que es tratar de bajar la inflación usando la tasa de interés con un tipo de cambio flotante, pero en el contexto de un alto déficit fiscal y de una realineación de precios relativos, que es la suba de tarifas? No se probó nunca. Mira, te digo la experiencia internacional de los países que fueron realmente exitosos bajando la inflación permanentemente y que venían de experiencias de inflaciones moderadas. Chile, Colombia, Israel, por un lado te voy a comentar, México y Perú. Estoy simplificando el análisis básicamente, pero México y Perú recién hicieron inflation targeting, o sea, metas de inflación como empezó a hacer el Banco Central en septiembre del año pasado acá, una vez que tuvieron la inflación en un dígito. Esperaron, hicieron la desinflación de otra manera y después, una vez que la tenían en un dígito... ¿No es de sentido común pensar que si vas a tener o tuviste una devaluación importante, vas a tener aumento de tarifas que vos mismo los estás programando? Digamos, además de todo el descalabro de precios relativos, etcétera, pero ya esos dos elementos que te garantizan que vas a tener temporariamente una inflación, ¿no tendrías que haber montado este esquema de metas de inflación cuando ya pasaste por esas medidas? Exactamente, exactamente. O ir más despacio en cómo bajas la inflación, o, muy importante, vos podés hacer una combinación entre meta de inflación y metas cambiarias, porque el problema, como hablábamos antes, es que si vos lo haces esto con tipo de cambio flotante, como subís tipo de cambio flotante, para le explico a la gente, es supuestamente el Banco Central no interviene, lo fija el mercado. Lo fija el mercado. Pero si vos fijas la tasa alta, te llenan de dólares. Y además, el gobierno emite un montón de deuda, ¿sí?, que alguien la tiene que comprar esos dólares, porque lo financian los de afuera, no lo financian los de acá. El año pasado el Banco Central, para que te des una idea, le compró casi 11.000 millones de dólares. ¿A qué voy con esto? Si vos, lo que digo es, hay países que lo han hecho esta desinflación, pero inicialmente combinaron metas cambiarias con metas de inflación. El caso típico fue el de Israel. Y tuvieron en cuenta cuál era la situación fiscal. O sea, cuando veían que la situación fiscal era más complicada, iban más despacio con la meta inflacionaria. Porque pensarlo así también, la política fiscal es como que vos tenés dos sectores de la economía, privado y público. El público, entre provincias, nación, llega casi al 40% de la economía. Ese gasto está creciendo al 35-40%. La nominalidad de la economía, de una parte de la economía crece al 35-40% y vos querés tener la inflación al 17%. Es muy difícil. ¿Lo podés lograr? Sí, yo creo que lo pueden lograr. Es un misterio también cómo quedó 17, ¿no? Ya por 12 ni me pregunto. 17 es el techo. Yo creo que son aparentemente quedó de la vez que Alfonso Pratgay dijo 25 este año, 17 el otro. Ahora, se suponía que el Banco Central iba a ser un poco más prudente en fijar algo de largo plazo, si miramos el ritmo de la Argentina, y no quedar anclado a lo que fue una opinión cuando todavía ni siquiera se sabía cuál era el impacto del aumento de tarifas, ni cuánto iba a ser el aumento de tarifas. En un momento lo dijo Alfonso cuando estábamos parados en un momento donde no sabemos nada en ese momento de lo que iba a pasar. Acordate, todavía no se había hecho el arreglo con los holdouts, o sea, entonces dice ese número y después el Banco Central podría haber cambiado ese número en septiembre de 2016 cuando lanza formalmente el esquema de metas de inflación y dice vamos a hacer 12-17 este año, 8-12 el 2018, etcétera, hasta llegar a un 5% el 2019. Yo creo que no quisieron pagar el costo de cambiar algo que ya se había dicho. Ahora, ya tenés esta política. Yo tengo entendido que Macri tiene una confianza ciega en Sturzenegger, que algunos se preguntan por qué es tan ciega. Bueno, le cree, lo respalda. En las reuniones de gabinete donde alguno disiente con Sturzenegger, como pasó con Mario Quintana la semana pasada, él lo frena. Se queja de los que andan hablando por atrás en contra de la política monetaria, nombra a algunos funcionarios específicamente. Entonces, ¿qué consecuencias vas a tener si esta va a ser la receta? Tipo de cambio fuerte, como hablamos hace algunas semanas, un peso muy fuerte, a menos que lo mueva algo global.
O sea, no olvidemos que justamente como flota, si, no sé, mañana apretan el botón nuclear en Corea del Norte, se va a depreciar el peso, por más que tengamos esta política monetaria. Pero si no pasa nada raro en el mundo, el peso va a seguir fuerte. ¿Y qué significa eso para el clima electoral? ¿Qué significa para la temperatura de la economía y para el clima electoral? Bueno, yo creo que tiene un lado bueno y un lado malo, vamos a poner así. El lado bueno, obviamente, es que justamente va a permitir bajar la inflación. Vamos a pasar una inflación alta en mayo y después vamos a ver empezar inflaciones bastante más bajas en el resto del año. Ahora, esta inflación, disculpa que te interrumpo, de marzo, ¿cuánto tiene de episódico, de estacional? Porque están los que te dicen, bueno, en realidad siempre marzo por el colegio, la ropa siempre sube un poco y después baja, inclusive subieron las tarifas. Es más, están los que dicen, va a tener suerte Sturzenegger, porque esta inflación con independencia de la tasa va a bajar, porque fue estacional, y la gente va a decir fue Sturzenegger por la tasa. Yo no sé si hay un poco de estacionalidad, yo creo, pero no tanto, no es tan marcada como antes la estacionalidad de la inflación mes a mes, vamos a poner así. Te diría que tiene mucho de tarifas, y tiene mucho de lo que pasa cuando un banco central todavía no tiene credibilidad. Y esto no es culpa de Sturzenegger y el equipo. La falta de credibilidad de la gente en el Banco Central es consecuencia de los años de mala inflación. Te voy a poner un ejemplo. En países que tienen metas de inflación, ya lo han tenido por muchos años, suponete que vos sos productor de este vaso, ¿no? Y viene de repente y te sube un precio relativo importante como la electricidad. Vos estás en México, en Chile, en Estados Unidos y decís, bueno, me subió la electricidad. ¿Sí? Pero yo creo que la inflación va a estar en el 3%, no se va a mover del 3% México y Chile o del 2% en Estados Unidos. Ahora, si vos estás en Argentina y ves que te sube la electricidad, decís, hay inflación, sube todo. Hay inflación, tengo que subir. Entonces vas y remarcás el vaso. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, es como, esto es la falta de credibilidad justamente en cumplir la meta, que nuevamente, yo insisto, esto no es culpa de este Ahora Banco te llevo Central. un tema mucho más radical, si querés. A ver. Están los que dicen que no tenemos moneda y que hasta que no abandonemos la moneda que tenemos y creemos algún otro artefacto, como los chilenos que crearon una unidad de esto no tiene salida. No, yo no lo creo. O sea, acordate, este debate estuvo en su momento al fin de la convertibilidad, es decir, dolaricemos la economía. Para una economía como la Argentina yo no lo veo recomendable, pero tenemos que hacer algo, y tenemos que hacer algo también. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar el déficit fiscal. O sea, esa es la madre. O sea, el otro día hablaban de la madre de todas las bombas, la que tiró Estados Unidos. Sí. Acá el déficit fiscal es la madre, el padre. Vamos a hablar del déficit fiscal el lunes que viene. Perfecto. Te lo tomo la palabra. Bárbaro.